Vamos a leer enunciado. Vamos a hacer el tema 2, que es el de vencimiento de las observaciones, porque el modelado es más o menos parecido y después le agregamos lo que faltaba para el tema 1. Bueno, dice, una compañía nos pide diseñar un sistema que permita administrar las auditorías que son llevadas a cabo en ellas. Para ello, para los que no conocen el tema, cuando se hace una auditoría en una compañía o cualquier otra entidad auditable, se revisan todos los sistemas y procesos y a partir de los defectos, problemas o detalles que se encuentren, se generan observaciones sobre las que se pueden tomar acciones correctivas. Esta compañía se divide en áreas y estas son las que se auditan. Nos indican que cada área, la cual se conoce el nombre, la cantidad de empleados y quién es el responsable, puede tener muchas observaciones. Estas observaciones pueden ser observaciones internas u observaciones externas. Todas son expirables, que tienen un vencimiento que depende del tipo de observación. Y tienen un título, el auditor que hizo la observación, la fecha de alta y la descripción que indica de manera textual las deficiencias encontradas. Las observaciones internas tienen la particularidad de que pueden estar en revisión, mientras que las observaciones externas no tienen este estado, pero necesitan registrar el nombre de la consultora que informó el problema. Cada observación se realiza sobre un tema o sobre un proceso. Ambos son elementos auditables y todo elemento auditable debemos conocer su nivel de criticidad. Cada observación registra al menos un compromiso para darle solución. Cada compromiso tiene una descripción que indica textualmente las acciones a realizar y una fecha para la cual se estima su cumplimiento. De los sistemas conocemos su nombre, si poseen o no poseen datos del cliente y la cantidad de usuarios. De los procesos conocemos su código, cantidad de actividades que tiene y si el proceso impacta o no en los clientes y si afecta o no al patrimonio de la compañía. Tanto el responsable del área a la cual se hacen las observaciones como a los auditores son empleados de la compañía. Para ello necesitamos nombre, apellido y legajo. Bueno, hasta acá se entendió qué es lo que había que hacer. Sí. Cuando nosotros hablamos de una empresa, las empresas tienen distintas áreas. Por ejemplo, pueden ser el área de ventas, el área de finanzas, el área de producción, el área de logística. Esas áreas generalmente tienen procesos, que es cómo trabajan. Por ejemplo, el área de ventas tiene un cierto proceso para la hora de realizar ventas. El área de producción tiene distintos procesos de producción. No es lo mismo fabricar un pan que fabricar un cigarrillo que fabricar una caja. Entonces tienen distintos procesos de cómo van a fabricar lo que fabrican. Y después tienen sistemas. Por ejemplo, el Windows que tienen las máquinas, el SAP o el sistema, el ERP que use cada una de las empresas. Imagínense una fábrica de autos, la fábrica de Peugeot. Va a tener el proceso de fabricación de un auto mediano, como son los 208, de los autos chicos, los autos medianos, las camionetas. Eso tienen distintas formas de fabricarse. Y no lo mismo fabricar una camioneta que un auto. Entonces, tiene distintos procesos. Y a su vez, tiene distintos sistemas. Por ejemplo, seguramente Peugeot usa SAP, que es el sistema de producción donde se cargan los autos que se van fabricando. Seguro tienen un sistema de facturación. Entonces tienen distintos sistemas. Cuando viene un auditor y hace una auditoría, se fijan, bueno, que si vos definiste que tu proceso tenés que hacer X, se haga X. Si no se hace ese X, que el proceso dice que se hace, se levanta lo que es una observación y dicen, por ejemplo, no están esperando 10 minutos entre, no sé, la pintura y el pegado de los stickers en el auto. Eso es una observación. Entonces el gerente del área dice, bueno, yo voy a capacitar a los empleados para recordar el proceso y en 15 días esto tendría que estar solucionado. O sobre los sistemas, viene una auditoría en este caso externa, software legal, y te encuentra que tenés un montón de máquinas con el Windows trucho. Bueno, aparte de meterte una multa, te van a hacer una observación. Tenés, no sé, 7 de las 20 máquinas con Windows truchos. Entonces, ¿qué va a decir el gerente? Bueno, voy a comprarte las licencias de Windows
y en un mes, venite que las máquinas tendrían que tener el software actualizado. Si al mes vienen la auditoría y eso no se cumplió, o la auditoría, la fecha de compromiso no se cumplió, entonces, le pones otra multa. ¿Se entiende a lo que se iba con eso del tema de las auditorías? Sí. Bueno, vamos a ver qué cosas tenemos acá. Nos dicen que hay una compañía. Compañía puede estar o no. En realidad acá mucho no nos dice. De lo que sí tenemos datos son de las áreas. Del área sí tenemos los datos. ¿Qué nos dice del área? Procesos, sistemas. Se conoce el nombre, cantidad de empleados y quién es el responsable. Nombre, finanza, producción, ejemplo. De empleados y responsable. ¿Qué más nos dice? Acá dice, en esta compañía se divide en áreas y estas son las que se auditan. Que diga que estas son las que se auditan no significa que un área es auditable. La auditoría se le va a hacer al área, pero no es que auditen el área, van a auditar los procesos y los sistemas. ¿Se entiende acá esta parte? No había el área no era auditable, o sea, no tenía una interfaz auditable. Lo que sí tenía era procesos y sistemas. Bueno, después, ¿qué más? Dice, las observaciones, o sea, ahí pueden ser externas e internas, todas son expirables. Tienen un vencimiento que depende del tipo de observación. Acá, ¿qué es lo que interpretan con esto? Una interfaz. ¿Por qué habría una interfaz acá? Esto es algo que sí me gustaría que me comenten. ¿Por qué creen que ahí habría una interfaz? O sea, el enunciado dice que son expirables y por lo tanto puede ser como que tenga un método de expirar, pero en mi caso, por ejemplo, con simplemente decir que tiene una fecha de vencimiento ya se daba a entender que es expirable, digo. Claro, exactamente. O sea, acá no hay una interfaz, porque en realidad la interfaz lo que trata de hacer es agrupar el comportamiento de distintos objetos con métodos comunes. Y acá las observaciones, en realidad, pueden ser externas e internas, pero no dejan de ser observaciones. No es que tenemos observaciones y, no sé, otra cosa que tiene fecha de vencimiento, entonces yo quiero ver todo lo que se venció. No, acá simplemente te dice que tiene una fecha de vencimiento, o sea, no había que poner una interfaz expirable, o sea, no siempre que veamos un adverbio quiere decir que ahí hay una interfaz. O sea, solo hay una interfaz si tienen un comportamiento que es común. Como, por ejemplo, acá, ahora vamos a ir viendo esto. Acá tenemos observación, y esto podría ser observación externa y observación interna. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, Sí. ¿qué dice? Todas las opciones son expirables, o sea que tiene una fecha de vencimiento. O sea, no hay un comportamiento simplemente tienen una fecha de expiración. Tienen un título y el auditor. Bueno, fíjense acá.
Cada observación se realiza o sobre un sistema o sobre un proceso. Ambos son elementos auditables. Y de todos los elementos auditables debemos conocer su nivel de criticidad. Acá sí hay una interfaz, porque lo que nos dice es que tanto para un sistema como para un proceso necesitamos saber si su nivel de criticidad, o sea, si es qué tan crítico es que te encuentren un error en alguno de esos, de alguna de esas dos cosas. Y son dos cosas totalmente diferentes, o sea, un proceso es un proceso y un sistema es otra cosa, o sea, no tienden del mismo, no hay una clase elemento auditable. Una cosa es un sistema y otra cosa es un proceso, son dos entidades totalmente separadas. Como son entidades separadas, acá sí hay una interfaz que va a tener como método que ambos deben responder sobre eso, es dame el nivel de criticidad. Entonces, acá en observación vamos a tener un auditable, algo que esto puede ser un proceso o un sistema. ¿Se entiende? Pero no eran del área los procesos y los sistemas. Los procesos y los sistemas son del área y la observación tiene que hacer foco en un proceso o un sistema. Ponele, vos estás en el área de ¿Pero tiene ventas. uno o lo usa nomás? La observación se guarda a qué le hiciste la, la auditoría. O sea, sobre qué hiciste la observación. Por ejemplo, suponete vos tenés en el área de producción, tenés el proceso fabricación de Peugeot 208. Y después además tenés el sistema SAP. Entonces, ponele, vos agarras, vas y haces la auditoría y decís, el proceso de fabricación de Peugeot 208 no están respetando los tiempos. O tenés un mes para corregirlo. Otra observación que te pueden levantar puede ser, los empleados no registran todos los autos que se fabrican en SAP. Es otra observación totalmente distinta. A uno se lo hiciste al proceso, no respetan los tiempos, el otro se lo hiciste sobre un sistema. O por ejemplo, no sé, eh, el sistema de producción, o SAP se cae cuando tenés, no sé, más de 10 usuarios conectados a la vez. Son observaciones, son distintas observaciones sobre las cuales el responsable del área va a tener que tomar dos acciones distintas. Uno es capacitar a los empleados para que respeten los tiempos y el otro es pedir que arreglen el bug en el sistema que hace que se caiga. ¿Se entiende? Sí. Después dice, cada observación registra al menos un compromiso para darle solución. Cada compromiso tiene una descripción que indica textualmente qué acciones voy a realizar, voy a capacitar a los empleados, y una fecha para la cual se estima su cumplimiento. De acá a un mes, todos mis empleados tienen que estar capacitados y cumplir con el proceso. Eso, la observación, el compromiso, está a nivel de observación. Y después nos dice, las internas tienen la particularidad de estar en revisión, mientras que las externas no tienen estado. O sea que acá, las observaciones externas, la interna, tiene un estado o un en revisión, como más les guste. Yo vi que hubo gente que lo puso como un enum, otra gente que lo puso como un booleano. Para mí es lo mismo. Un estado es escalable, o sea, ponerle un enum de estado es escalable, puede ser. Un booleano también es válido. Y por último, dice que las externas no tienen el estado, pero sí necesitan saber el nombre de la consultora. Nombre de la
consultora. Bueno, y después dice que de los sistemas se conoce el nombre, si posee o no datos del cliente y cantidad de usuarios. Sistema tenía nombre. Posee datos del cliente y usuarios. De los procesos se conoce su código, cantidad de actividades y si el proceso impacta o no en los clientes y si afecta o no al patrimonio. Entonces, proceso, este de acá te dice cantidad de actividades, impacta patrimonio. ¿Qué más dice? Y si impacta en los clientes. Y después nos dice del empleado, que tanto los auditores como los empleados, necesitamos el nombre, apellido y legajo. Nombre. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con las entidades que tenemos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien hizo algo diferente a esto? Vamos a ir a hacerlo al UML y vemos si alguien tiene alguna duda con respecto al diagrama final. UML class. Vamos a empezar a diagrama. Teníamos área. Observación. Interna. Observación externa. Proceso. Sistema. Observación, externa, interna, sistema, proceso y empleado. Bueno. Vamos a correr estas un poco para acá. Y el compromiso. Entonces, un área, dijimos que tiene empleados, que tiene, en realidad tiene una cantidad de empleados, tiene un responsable, uno, tiene el responsable del área, dijimos que tiene observaciones, puede no tener o tener observaciones. Dijimos que además también tiene por un lado procesos
sistemas. Vamos a poner esta flecha por acá. Después dijimos que la observación interna es una observación, pues tiene un montón de cosas que comparte. Profe, ¿por qué las áreas tienen procesos y sistemas? Porque acá en el enunciado te decía que las áreas, o sea, que se iban a auditar las áreas y que las observaciones se hacían sobre los procesos y los sistemas. Entonces, si te dice que las áreas se van a auditar y que lo que se va a auditar son los procesos y los sistemas, se puede deducir que un área tiene procesos y sistemas. El que no lo puso, no lo penalicé. Por eso, o sea, que esté o no, esta flecha no estaba tan clara, yo la pongo porque para mí se entiende que si un área es la que voy a auditar, a la que le voy a hacer observaciones, y la observación se la voy a hacer sobre los procesos o sistemas, entiendo que el área tiene procesos y tiene sistemas. Ahora, lo que sí tengo que poner es a qué le hice la observación. Y acá es donde aparece la interfaz. Auditable, donde digo que tanto un proceso como un sistema son auditables. Y un área, y una observación tiene un auditable. O sea, ¿a qué se le hizo la auditoría? La observación puede ser a cualquiera de estos dos. Entonces se lo voy a hacer. Tengo la interfaz auditable. ¿Por qué tengo la interfaz auditable? Porque tanto proceso como sistemas me tienen que responder al mismo mensaje. ¿A qué mensaje? Al que pedí acá abajo, que era, bueno, en este tema no estaba, pero en el otro, y más acá lo decía, que tenía nivel de criticidad. O sea, que acá había un mensaje que es get nivel criticidad. Y esto me debería volver un... Y por último, también decía que la observación tenía un auditor. Una pregunta, ¿hubiese estado mal el ejercicio si hubiésemos puesto un array de auditables y digamos que ahí herede como una clase abstracta de ahí que herede sistema y proceso? Sí, estaba mal por lo siguiente. Un proceso es una entidad separada de lo que es un sistema. Si vos lo pones a ver lo que sería en la vida real, el sistema pueden ser Windows, App, el sistema de ventas. Y un proceso es cómo hacen determinadas cosas dentro de la empresa. Entonces, como son dos mundos diferentes, no puede haber una clase abstracta. Porque la clase abstracta dice Claro. que un sistema Pero y sí, un una proceso interfaz sí. tienen un comportamiento común que pueden ser atributos, métodos y demás. Una interfaz sí, porque ¿por qué usamos la interfaz? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y en eso es a donde va a aplicar el concepto de la interfaz. ¿Cuál es el concepto de Pero digo, interfaz? un array de auditables, o sea, como auditable como interfaz. Acá en área. Pero que sea, claro, de área auditable. Sí, Hay ahí un sí, array ahí sí de lo podrías tener. auditables. Podrías tener un array directamente de auditables. Lo que pasa es que en este caso, yo lo veo desde el área más claro como que tiene procesos y tiene sistemas, como dos cosas diferentes. Pensándolo ya más allá, si le pusiste un array directamente de auditables, también estaba bien. Pero la interfaz también servía para eso, ¿no? Para meter dos
dos clases que no tenían nada que ver adentro de un mismo array, total tenías que, o sea, se podía hacer, ¿no? Claro, eso por lo siguiente. Una interfaz, el concepto de interfaz, por eso acá es lo que yo me quiero remontar, es al concepto. ¿Cuál es el concepto de interfaz? El concepto de interfaz es que voy a tener que tener sirve para unificar comportamiento. En este caso, ¿cuál es el comportamiento? Obtener el nivel de criticidad del proceso. Un proceso es crítico si cumplía determinadas cosas que decía. Lo mismo del sistema. Un proceso es crítico si pasa tal cosa. Yo lo que quiero Yo pienso saber... que se puede tomar como un atributo más que un comportamiento, porque es como tienen tal cosa, no es que tienen que hacer o van a reaccionar, sí, tienen. Claro, para la gente del tema este de los vencimientos, que tenía esta parte que decía vencimiento de las observaciones, se lo puede ver como un atributo porque no te especifica mucho. Para la gente que tenía el otro tema, que te decía acá, criticidad de las observaciones, no, porque había una regla explícita de negocio que decía que tenía nivel 1 si cumplía tal cosa y si tenía nivel 2 si cumplía tal otra cosa. Por eso muchas de estas cosas que están poniendo acá las vamos a ver para el tema 1. Profe, consulta. Sí, ¿Procesos y sistemas no tienen una observación? no, la observación se le hace a un proceso o un sistema. ¿Se entiende? Acá lo en el enunciado. Sí, que dice, cada observación se realiza sobre un sistema o sobre un proceso. Claro, ahí ya explícitamente te lo dice. O sea, la observación se le hace a un proceso o a un sistema. El área tiene una colección de observaciones. Y por último, que faltaba en la clase acá, fecha. Esta fecha tenía un método estático que era que devolvía un int. La observación tenía una fecha. La observación tiene una lista de compromisos. Y el compromiso también tenía una fecha de vencimiento. Entonces esto era A1. Profe, pero ahí estamos usando auditable como para hacer una conexión entre proceso y sistema con observaciones, ¿no? Claro, ahí lo explicamos. Esto tenía compromisos. Y acá, ¿qué hemos puesto la observación? El compromiso que nos hablaba esto del compromiso. ¿Ven? Cada observación se realiza sobre un sistema o sobre un proceso. Ambos son elementos auditables y en todo elemento auditable debemos conocer su nivel de criticidad. Entonces, acá con esto te dice que puede tener un proceso o un sistema y que además necesitas saber el nivel de criticidad. Entonces, por eso acá aparece la interfaz auditable. Si usamos el concepto de interfaz, que es la unificación, te sirve para unificar clases de distinto tipo que pueden responder a un método común, la interfaz era lo que más te aplicaba. ¿Por qué? Porque vos tenés la interfaz que responden a get nivel de criticidad, es un método, o get criticidad o lo que sea, y después esto, si de acá del proceso es un atributo o tiene lógica de negocio, bueno, ya es responsabilidad de estos cómo responder a get nivel de criticidad. Y la observación tiene 1. ¿Qué observación sobre qué es? No nos importa, yo lo único que quiero saber es qué tan crítico es.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá tenía la fecha, que la fecha, vamos a leer más abajo, que es lo que nos decía con respecto a la fecha. De las observaciones internas, se tiene al menos un compromiso, o sea, ¿cuándo está vencida una observación? Si tiene al menos un compromiso vencido, es decir, donde la fecha del compromiso tiene más de 90 días de atraso, o sea que acá hay observación, tiene una fecha, va a tener un compromiso y este tiene fecha compromiso. Esto tiene una fecha de compromiso. Bueno, vamos a seguir poniendo los. Bueno, este era todo esto. Esto ya lo dijimos. Fecha de expiración, título, audit, título. ¿Qué más nos dice? Cantidad de usuarios. Ahí está. ¿Qué más teníamos? Nombre de la consultora y en revisión. Esto, como les digo, acá puede ser booleano o pueden poner un estado. Y observación interna tenía una fecha de alta y una descripción. Tiene esto.
Bueno, creo que con eso estamos. A ver, ¿cómo dice? En el caso de la revisión de las observaciones internas, si tiene al menos un compromiso vencido, es decir, donde la fecha de compromiso tiene más de 90 días de atraso respecto a la fecha del día, y la observación no está en revisión. O sea que acá tenemos dos fechas. En realidad, esta fecha y esta fecha. Fecha de compromiso, esta se llama fecha de compromiso y esto es fecha de alta. Bueno. En el caso de observaciones externas, si tiene al menos un compromiso vencido, es decir, donde la fecha de compromiso tiene más de 60 días de atraso respecto a la fecha del día. Para calcular el vencimiento, contás con una clase fecha que tiene día, mes, año y un método restar, que devuelve el entero con la diferencia en días con la fecha de hoy. Acá decía que había que modelarlo, pero nada más. Simplemente había que decir el método restar. Acá, ¿qué falta agregar a estos? Los días de compromiso, Claro, los días de compromiso. Días, como estáticos. sí, son Una estáticos constante, y perdón. constantes. Días. La interna era 90, ¿no? Sí, Y esta era 60. 60. Bueno, estamos bien. ¿Estamos de acuerdo con el diagrama? Sí. Pero no falta una que es expirable. No, claro, Porque a mí me la eso es marcó. lo que yo comentaba hoy al principio. Que acá diga que es expirable. Todas son expirables, tienen un vencimiento que depende del tipo de observación. Tienen un título, la fecha de alta y una descripción. Y por acá decía algo del, no, claro, lo que yo decía del auditable. Expirable acá, en realidad, no necesitas tener una interfaz. Con hacer observación. Porque, vayamos de vuelta al concepto de interfaz. ¿Cuándo usamos una interfaz? Cuando se Cuando- comporta un comportamiento. Cuando queremos unificar un comportamiento, pero ¿de qué cosa? De clases que son distintas. Acá en observación externa y observación interna, ambas son observaciones, o sea que yo no necesito una interfaz expirable porque observación misma ya me hace de unificador. O sea, yo quiero saber si una observación está vencida. Lo va a saber responder. Después, estas de acá abajo van a tener que decir cómo saben si está o no está vencida. ¿Se entiende? Sí. ¿Y no falta empresa ahí o no hace falta? Empresa no hacía falta, porque en realidad se puede poner si quieren y que tenga un array de áreas, pero en realidad no hacía falta, no era algo tan importante. Si está o no está, mucho acá con eso no nos importaba. En observación, está vencida. ¿Es un método concreto? ¿Es un método abstracto? Observación sabe decir a ciencia cierta si está vencida o no está vencida. No, es abstracto. Es abstracto. O sea, esta claramente es abstracto. Y esta vencida es el método abstracto que tiene. Por ende, esto tiene que estar implementado acá y tiene que estar implementado en esta otra. ¿Se entiende?
Y acá el gran error de todos. ¿Cómo accedo a los compromisos vencidos? Porque tanto esta como esta no ven en los compromisos. ¿Por qué? Porque esto está como privado. ¿Cómo hago para acceder a los compromisos de la observación, en una observación interna? Tiene que pasar por la observación. Claro, tengo que pasar por acá. Entonces, yo puedo tener acá un método que se llame, por ejemplo, verificar compromisos vencidos que reciban unos días. Booleano. Y de acá llamarlo. Y a este compromiso, este verificar, lo pongo como protected, para que sí lo puedan ver las hijas. ¿Se entiende? Mientras que está vencido es público, porque ese lo tengo que llamar desde todos lados, acá también. Entonces, yo no puedo acceder a compromisos. Y acá la variación de los días va a variar, tanto en esta como esta. Pero acá puedo tener un método que reciba por parámetro algo y que me diga, que me valide. Entonces, este se encarga de sus compromisos y este simplemente de acá abajo los consume. ¿Se entiende cómo es que hay que hacer esta vencida? Sí. Ahora lo vamos a implementar igual, para que vean por qué está este método acá. Le consulto, ¿cómo sería entonces el protected en este caso? O, Protected puse verificar compromisos vencidos, un método que van a poder leer, van a poder acceder estas hijas, porque el protected sirve para ser accedido por las hijas. Lo podría poner público también, pero con protected creo que alcanza. Que este método se va a encargar de fijarse si hay alguna observación vencida a los días, para decir como parámetro, o este. ¿Se entiende? Y sí, cuando yo pregunte, ¿está vencida? Voy a decir, ¿tengo compromisos vencidos a 90 días y está en revisión? Bueno, entonces está vencida. ¿Se entiende? Acá también, ¿tengo compromisos vencidos a 60 días? Esa es la diferencia entre estos dos. Por eso está vencida, es abstracto. Pero verificar los compromisos es algo que van a hacer tanto esta como esta. Y los compromisos los tiene observación. Entonces, a observación le tengo que decir que me diga si tiene compromisos vencidos. Y de acá lo llamo, no itero en estas de acá abajo los compromisos. Uno, porque compromisos está como privado, o sea que no puedo hacer en esta dis.compromisos, tanto a lo sumo podría ser .get compromisos. Pero igual, aún así, en estos dos voy a estar repitiendo el mismo código. ¿Se entiende por qué tengo este método acá? Te hago una consulta, igual lo podemos llamar con super, con dis, con cualquiera, ¿no? A Ese verificar compromisos vencidos. Sí. No lo puedo llamar con super. Si está como protected, sí, pero si está como privado, no. No, ya sé, si está como privado, no, pero si está como público o protected, lo puedo llamar como con dis o Claro, con sí, ahí super. le pones con dis o con Ah, super, ok. lo podés llamar de cualquiera de los dos. Porque yo no hice compromiso, la verdad que no lo hice, me faltó, pero le puse una fecha de vencimiento a observaciones directamente. Y a esa fecha le hice un método restar, porque igual mucho el método restar no lo entendí. Entonces me hice Claro, un quilombo el ahí. método restar era la fecha, te decía, la fecha de la fecha que se cargó al día de hoy, ¿cuántos días pasaron? Por eso, pero vos tenías que llamarlo con fecha compromiso punto restar. Claro, exactamente. Sin hacer. Ahora lo vamos a implementar. Ok. Lo que pasa es que vos no le podías poner está vencido acá, porque en realidad el compromiso era el que tenía el vencimiento. Yo te levanto la observación y vos me No, sí, decís, sí. a Pero tal yo día te no, la soluciono. ya sé, yo me comí lo de compromiso por no leerlo más de 2 veces y puse una fecha de vencimiento, o sea que la observación tenía una fecha de vencimiento en vez que el compromiso de vencido. Entonces,
hice un método, pero con la fecha de vencimiento, no con el compromiso. Claro, que lo llaman de acá abajo. De acá abajo, exactamente. Sí. Está bien. Es más o menos la misma lógica que esto. O sea, faltó toda esta parte, pero... Sí, faltó en realidad faltó el compromiso. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Qué otros métodos más tenemos? Así ya pasamos a implementarlo. El otro método que teníamos era obtener cantidad de observaciones internas que tiene un área. Hubo gente que hizo el buscar. Cuando me preguntaron, yo les dije que si querían lo implementen para no romperles el modelo, porque si yo te decía que no hacía falta, quizás te rompía el modelo, pero en realidad no hacía falta. Con que el área sepa responder, con eso ya estaba. Y observaciones vencidas, que esto tenía que devolver un array list. Bueno, ¿estamos de acuerdo con este diagrama? Sí, Este en diagrama, este, sí, perdón. sí, sí, No, decime. que ¿cuáles serían en este diagrama las consideraciones más importantes? Como buena implementación de la interfaz o Claro, que como con observación tenga una interfaz auditable, que estos implementen esta interfaz auditable. O sea, lo que había que tener en cuenta, o sea, las consideraciones más importantes de este diagrama, viéndolo así ya completo, eran dos. Que exista la herencia de estas dos, o sea, que se den cuenta que acá había una herencia, que esta era abstracta, que se den cuenta que observación tenía procesos o sistemas y que no tengan dos array lists, sino que tengan uno, o sea, una sola relación con una interfaz auditable, porque en realidad esto es lo único que les interesaba, el nivel de criticidad contra estos dos, que tengan todas las clases que se nombraban ahí, que tengan el array de compromisos, que tengan la fecha y que tengan este método. O sea, este método o alguna forma similar para acceder a compromisos. O sea, a ver si tenías compromisos vencidos dentro de estas dos. Eso es lo que buscaba, lo que se iba a evaluar del diagrama. Cosas que noté que hizo la mayoría. La mayoría de la gente que le fue mal. Que muchos le ponían a observación un array list de procesos o de sistemas, o que directamente procesos tenían una observación cuando era al revés. Bueno, la herencia en general la hicieron todos. Le pusieron la interfaz auditable, eso no estaba mal. La interfaz expirable no estaba mal, pero la verdad que no sumaba ni restaba nada, o sea, no era necesaria. A algunos les faltó agregar la parte de compromisos. Gente que accedió directamente a los compromisos desde las hijas, eso era un error bastante grave. Como les digo, como eso lo hizo todo el mundo que le tocó este tema, entonces claramente fue que yo cuando lo expliqué no se entendió y por eso todos lo hicieron igual. Entonces no lo penalicé, pero es un error grave. No puedes acceder a los compromisos dentro de las hijas, salvo a través de algún método o con un get. Pues si pones dis.compromisos, eso está mal. Ahora, después del tema de recuperatorio, después lo hablamos. Bueno, hasta ahí se entendió el tema del UML. Esto era lo que había que hacer. Fíjense que el UML era bastante largo y bastante complejo, si quieren de algún punto de vista verlo. Ahora la implementación va a ver que es súper cortita. La mayor parte del parcial estaba acá, en darse cuenta cuándo usar los diferentes conceptos, por ejemplo. ¿Por qué esta es una interfaz y expirable no? ¿Por qué esta y esta
son herencia de esta y esta es abstracta, ¿por qué no hay una interfaz que estas dos la implementen? Entender que compromisos era de observación, porque otras personas también lo que hicieron fue ponerle que este tiene un array de compromisos y este un array de compromisos. Bueno, el empleado y estos eran clases simples. ¿Estamos de acuerdo con esto? Deme un segundo. ¿Estamos de acuerdo que esta era la representación que pedía? A la gente que tuvo el tema de la criticidad, este diagrama, ¿qué diferencia tienen con el diagrama del otro tema? La gente que tuvo la del nivel de criticidad. Cambia que no estaría lo de fecha. Eso no, Los días, claro, los días de compromiso. Claro, no está esta parte, y acá se agrega un método más. Pero después el resto es lo mismo. Sí, Sí, a mí yo digo, lo que me faltó es hacer que observación sea auditable. Le puse auditable a proceso y sistema y no a observación. Claro. Bueno, vamos a ir a la implementación de acá. Y después vamos a revisar el otro tema, a ver qué más le agregamos. Bueno, lo primero que nos dice de implementar es obtener CAN de observaciones internas. La mayoría lo hizo bien. Área. Esto era simplemente Kant 0. Y en este caso, el área lo que tenía que hacer era levantar la observación. Observaciones. Y acá adentro simplemente preguntar o instance of observación interna. Y por último, si el área no tiene observaciones, va a devolver 0. Si no tiene observaciones internas, también va a devolver 0. Y si tiene observaciones internas, acá con esto ya me lo voy sumando. Este método era simplemente eso. ¿Este se entendió? Sí. Cosas que noté del parcial. Acá no había que hacer un casteo a observación interna. Simplemente tenía que preguntar si era. Y si era, lo sumo. No había que hacer más nada con esto. Lo único que había que hacer era esto. Preguntar si es interna. Y si es interna, entonces lo sumo. Y, obviamente, iterar todas las observaciones que tenga el área. Con un for each, en este caso, alcanzaba tranquilamente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora sí, también. vamos con observación, que es la que vamos a necesitar para resolver de esta vencida. Tengo un protected boolean parámetro y acá vamos a necesitar una variable inicializada ahí.
vencidos en false. Bueno, ¿cómo verifico si tengo compromisos vencidos? Voy a tener que iterar. Voy a necesitar otra variable, tipo int. Inicializarlo, así queda todo homogéneo. Igual 0, esto. Compromiso C. Bueno, ¿cuándo voy a iterar? Mientras que i sea menor que this.compromiso.size y hay vencidos sea false. ¿Hasta cuándo voy a iterar? Hasta que encuentre al menos un compromiso vencido. ¿Se entiende? Entonces, mientras que tenga compromisos y no haya uno vencido, entonces lo que voy a hacer va a ser C this.compromisos.get de ahí C.get Es una búsqueda de compromiso. Ahí. C. Esto, fecha de compromiso. Tendrás que hacer un método ahí, o se podría hacer un método ahí en compromisos, ¿no? También, que te dé eso. Sí, directamente se le puede preguntar acá. Restar. Esto me va a decir cuánto pasó de entre que se hizo la fecha esta y el día de hoy. Y si esto es mayor o igual a días, entonces lo que hago es, hay vencidos. True. Y si no, y por último, return de hay vencidos. Y tengo los compromisos. Saco un compromiso. Si el restar es mayor, si este número de acá es mayor o igual a la cantidad de días, significa que está vencido. Entonces, si está vencido, lo marco en true. Uno ya está. Si no, paso al siguiente. Con que uno ya esté vencido, listo. Retorno el hay vencidos. Y esto lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a hacer para todos. No importa si la observación es externa o interna. Lo que voy a hacer para la observación interna extend observación acá va a ser if return this o super punto esto. Si esto me da true o esto es, si esto me da true y no si esto me da true, o sea, si tengo vencidos y no está en revisión, entonces me va a dar true. Si no tengo vencidos, no, perdón.
Si tengo vencidos o está en revisión, no, esto era ahí, perdón. Si tengo vencidos y está en revisión, entonces me va a dar true, está vencida. A ver, vamos a revisar esto, a ver si era. Profe, En la opción, si tiene al menos un complemento vencido y la observación no está en revisión, está vencida. Bueno, entonces es esto. Si tengo al menos uno, o sea, esto me da true. Y no está en revisión, entonces está vencida. Sí, no, si hay en compromisos vencidos no tendrías que pasarle la cantidad de días. sí, perdón. Acá es esto y acá va el parámetro. Ahí está. ¿Se entiende ahora cómo era el método este? Y la observación externa a ver qué nos dice de la observación externa. Si tiene al menos un compromiso vencido con respecto a la fecha. Bueno, este simplemente es esto. Para la observación externa. ¿Se entiende lo que había que hacer en estos dos? Sí. Lo hago una sola Sí. vez y de este simplemente lo llamo. Acá le puse esta constante, pero le podría haber puesto 90 y acá le pongo 60. Entonces, no repito la búsqueda en este y en este. La hago una sola vez, porque lo único que va a variar es la cantidad de días que voy a tener que chequear acá. Y además, porque los compromisos son de observación. ¿Se entiende ahora cómo había que hacerlo? Y por último, obtener observaciones vencidas. Simplemente lo que hago acá es, en vez de tener una cantidad, esto lo vamos a devolver. Esto es lo que... Ahí está. Entonces, acá con el if, directamente lo que hago es, si O punto está vencida, resultado punto add O. ¿Se entiende? No importa acá qué es. Si la observación es una observación interna, va a venir y va a hacer esto. Si la observación es una observación externa, va a venir y va a hacer esto. O sea, no importa de qué tipo es. Acá no había que hacer casteo, no había que hacer el downcasting a ninguna, porque ya observación sabe responder a esta vencida. Si es externa lo va a hacer de una forma y si es interna lo va a hacer de otra. ¿Se entiende? Sí. Esto era lo que había que hacer. Fíjense que la implementación, a comparación al UML, era mucho más cortita. No había que hacer tanta lógica. ¿Se entiende ahora qué es lo que hace este método? El de verificar compromisos vencidos. Sí. Bueno, vamos con el otro tema, así ya terminamos. Fíjense que hasta acá
el texto es exactamente lo mismo. La única diferencia donde variaba era acá, el nivel de criticidad. Un sistema tiene un nivel de criticidad 1 si posee los datos del cliente y nivel de criticidad 2 si además la cantidad de usuarios supera los 500. Mientras que un proceso tiene nivel de criticidad 1 si el proceso impacta en los clientes y criticidad 2 si posee más de 7 actividades e impacta el patrimonio. Entonces, acá lo único que hay que hacerle al gráfico es a procesos agregarle unas constantes como max mínimo de actividades de 7 y acá usuarios 500. ¿Qué más? A ver. Bueno, este de acá es obtener observaciones externas. Entonces, acá vamos a agregar y además nos pedía get nivel de criticidad y mostrar observaciones críticas. Fíjense que el resto es exactamente lo mismo. Incluso en el tema 1, también habla del compromiso. Fíjense que dice acá. ¿Dónde estaba? Cada observación registra al menos un compromiso para darle solución. Cada compromiso tiene una descripción que indica textualmente las acciones a realizar y una fecha para la cual se estima su cumplimiento. ¿Ven? O sea, este diagrama aplica en las clases y las relaciones exactamente para ambos temas. O sea, ambos temas el diagrama que tenían que hacer era este. Más allá que uses por un lado esta parte o por otro lado esta otra. Ahora, el get nivel de criticidad, vamos a implementar observaciones internas. El tema 1 era observaciones externas. Y acá es simplemente esto. O sea, es el mismo método que el otro, lo único que cambia es la subclase que uso. ¿Se entiende? Y acá, en vez de esta vencida, vamos a poner get nivel criticidad de la observación interna. Y acá, ¿qué nos decía? Ah, esto no era de las observaciones, era para sistema. Sistema implement auditable. Vamos a ponerlo abajo. Y acá que nos dice un sistema, si es criticidad 1, si posee datos de cliente, y nivel 2, si además supera la cantidad de usuarios. O sea, básicamente acá int criticidad en 0 posee
a ver cómo lo habíamos puesto acá. Posee datos cliente. Sí, posee datos de cliente y después lo que preguntaba era y 2, si además tiene más de 500 usuarios. Si posee datos cliente, y acá lo que hay que preguntar es básicamente si canto usuarios mayor o igual a la constante, entonces voy a hacer las dos asignaciones. ¿Dónde pongo las constantes de 1 o 2 para el nivel de criticidad? ¿Dónde las registro? Acá. Constantes. Acá, pero ¿a dónde las registro a las constantes? ¿Inauditable? En auditable, porque la interfaz lo que sí te permite tener, no puedes tener atributos, pero sí puedes tener constantes. Criticidad 1. Entonces, acá básicamente lo que voy a hacer es esto. Sí, tiene datos de cliente y además tiene más de 500 usuarios, entonces criticidad es auditable, punto, criticidad 1. Si no, Profe, perdón, es al 2 revés. y 1. ¿Se entiende? Esto lo copio y proceso. Y en proceso, que es lo que nos dice, tiene 1 si el proceso impacta en los clientes y 2 si además posee más de 7 actividades. Entonces, esto es básicamente lo mismo. En proceso, si impacta en clientes, y actividades entonces, si impacta en clientes, si tiene más de 7, entonces nivel 2 y si no, nivel 1. Y si no, nivel 0. O sea, no es una actividad crítica. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo para sistemas. Y ahora, el obtener vencidas, en realidad esto es obtener observaciones críticas. En vez de ponerle está vencida, lo que yo podría poner acá para no acceder al área es crítica. Booleano. Esto es para no acceder, porque ¿quién es el que tiene el nivel de criticidad? Esto. Un proceso o un sistema. Entonces,
yo no puedo en el área pedirle a el auditable y a ese auditable preguntarle. Directamente le pongo un método que se llame escrítica. Entonces, en observación, básicamente, return this punto. Como le habíamos puesto el atributo el auditable, no le pusimos. Esto, get nivel criticidad distinto de 0, entonces es crítica y si no no es crítica. Entonces, si el nivel de criticidad no es 0, entonces es crítica. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces acá directamente crítica, esto. Listo. Eso era el tema 1. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué era lo que había que hacer en el tema 1 y en el tema 2? ¿Cuál era la diferencia entre el tema 1 y el tema 2? El tema 1 tenía esta parte que era común. Y el tema 1, el tema 2 tenía esto, y el tema 1 no, era más directo. Pero básicamente esto era lo que había que hacer en ambos exámenes. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguno tiene alguna consulta? Me parece que solamente había que mostrar la observación crítica, no agregar un array. Sí, perdón. Acá, observaciones críticas, en vez de mostrar un array, esto era void, pero sí, ahí, ese me lo comí yo. Mostrar datos, vamos a crear en observación. Observación. Esto vamos a copiar. Mostrar datos. ¿Qué datos pedía mostrar? Hay que mostrar algunos datos de acá. El título, la descripción y el auditor, nada más. Punto título y punto. ¿Le hemos puesto descripción a esto? A ver. Nombre, apellido y legajo del auditor. Bueno, y acá también la observación, también una descripción. Y acá vamos a ponerle un mostrar datos. Y punto descripción. Y punto empleado. Punto. Esto era y punto auditor. Punto mostrar datos. Y por último,
Ahí está. Y tenemos empleado. Tenemos el mostrar datos de observación. Y en observaciones vencidas, acá esto va como void. No, vencidas no, críticas. Simplemente, si es crítica, muestra los datos. ¿Se entiende? Ahí estaría el responsable y todo, profe, perdón que no vi. Claro, en el mostrar datos de observación, le dice, muestra el título, la descripción, y al auditor le dice mostrar datos. Y el auditor es quien es un empleado, tiene mostrar datos. O sea, no hago la comparación acá en el mostrar datos. O sea, no es que acá le hago dis.auditor.get todos los atributos. Simplemente llamo un método, le delego al auditor la responsabilidad de mostrar sus datos. ¿Se entienden? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al parcial?